¿Qué es el neoliberalismo? Son aquellos gobiernos que te permiten explotar el país por empresas extranjeras, en un modelo económico que tiene como principal objetivo disminuir el papel del Estado en los asuntos comerciales, por ende critica la intervención estatal. Su historia. Una acción dictatorial de gran impacto en nuestra historia nacional se presentó con el golpe de Estado Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Aunque le siguieron otros gobiernos dictatoriales menos impactantes como el César Torrelio Villa y Guido Vildoso, García Meza tomó acciones violentas que en su, que en su actuar militar asesinó a 3 líderes políticos. Estos fueron Luis Espinal Campos, Marcelo Quiroga de Santa Cruz y Carlos Ortega Vendregada, los mismos que exigían el juicio de responsabilidad al exdictatorio Hugo Banzer Suárez. 17 de julio de 1980. Derroca a través de un golpe de Estado a Lidia Gayler Tejada, evitando la posibilidad de que el doctor Hernán Siles Suazo asuma el poder en 18 días antes, ganando las elecciones con el 34% de los sufragios. 18 de julio de 1980. El Ministerio del Interior Luis Arce Gómez comunica al decreto de la ley del Estado como sitio con la frase: ocurrió el evento de la masacre de la calle Hamilton, con 500 asesinatos y 4.000 detenidos. 4 de agosto de 1981. García Meza renunciará para dejar el poder de gobierno al general Celso Torrelio Villa. Julio de 1982. El sector militar que respondía a García Meza volvió a intentar un golpe de Estado fallido que provocó la caída de Torrelio Villa, provocando un cambio en la presidencia a cargo del general Guido Vildoso Calderón. El retorno de la democracia. Si bien la huelga indefinida de la COB o COP fue contundente, también lo fue la participación de una huelga de hambre de 4 esposas mineros en el Arzobispado de La Paz, con el fin de reclamar al gobierno de Banzer la amnistía a todos los presos políticos, liberación de los dirigentes mineros presos, el retorno de sus fuentes de trabajo y el retorno a la democracia mediante elecciones generales. La crisis económica heredada de las dictaduras militares, la hiperinflación. La presidencia de Hernán Siles Suazo el 14 de octubre de 1982 en su discurso mencionó: gobernar Bolivia es hoy muy difícil por el ruidoso estado en el que, tras las sucesivas administraciones de facto, por eso se confió el pueblo del país y la sociedad internacional, y lo que es fundamental, en que el gobierno sea ejemplo de autoridad, de descendencia y responsabilidades de conducta, y no de la declamación, sino en la práctica. Hola, profe. Continuando sobre el tema que les explicó mi compañero, yo les vengo a comentar sobre la implementación del neoliberalismo. Estos desgastados partidos de la izquierda por agitaciones y huelgas obreras, la batalla en las urnas se reduce a dos opciones: la de centro-derecha, que representaba Paz Estenssoro, y la derecha de Banzer, los cuales ofrecían ley, orden, estabilidad económica con firmes recetas neoliberales. El voto popular concedido el primer puesto a Banzer con el 28,5% de sufragios, seguido de cerca por Paz con el 26,4%. Para entonces todas las fuerzas principales convinieron en que el país no podía tener a un exdictador de presidente. Así que el 5 de agosto de 1985 Paz Estenssoro fue investido por el Congreso en segunda votación, con el apoyo de MNRI y el MIR y otras diferentes formaciones. A estas llegan a sumar 94 votos sobre 157. El 29 de agosto de 1985, Víctor Paz Estenssoro promulga la Ley de Privatización de las Empresas Estatales, más conocidas como Ley 21060. Durante su discurso, el presidente mencionaba la frase: Bolivia se nos muere, abriendo así el camino al neoliberalismo en nuestro país. El decreto establece la liberación total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, arancel único de importaciones, cambio real y flexible de la moneda, donde desaparece el peso y renace el boliviano, libre contratación, racionalización de la burocracia, en la práctica llamada relocalización,
La relocalización y marcha por la vida. Estas son disposiciones del Decreto Supremo 21060, específicamente el artículo 55, lo cual nos dispone la libre contratación y despidos, con lo que se relocaliza 23.000 trabajadores mineros de una planta de 30.000 que tenía Comibol, lo que causa que se lleve a cabo la denominada Marcha por la Vida. La Marcha por la Vida inicia en Oruro con el objetivo de llegar a la ciudad de La Paz. Cuando estaba cerca, a la altura de la localidad de Calamarca, el gobierno de Paz Extensor movilizó al ejército para detener la marcha y evitar su ingreso a la ciudad. Los marchistas amanecieron cercados por el ejército 28 de agosto y líderes sindicales Filemón Escobar y Simón Reyes tuvieron que decidir entre enfrentarse a los militares para romper el cerco o desarticular la marcha para salvaguardar la integridad de todas sus bases. Así Paz Extensor tuvo que mantener su gobierno bajo una serie de protestas sociales que rechazaban las medidas económicas implantadas. Llegó entonces las elecciones de 1989, donde presenta lo que se conoce como democracia pactada, la resistencia al neoliberalismo. Esta marcha por el territorio y la dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas fue una marcha de 34 días, iniciada desde Trinidad Beni hasta la ciudad de La Paz. Partieron un 16 de agosto de 1990, llegando hasta la sede del gobierno, en que participan con más de 300 indígenas entre mujeres, niños y hombres, liderados por Ernesto Noé, presidente de la CPIB, Marcial Fabricano, presidente del TIPNIS, Antonio Conserruna y entre otros representantes de los pueblos mojeño, siriono, yuracaré y chimán. La causa principal por constantes avasallamientos de tierras, producto de la invasión de los pueblos de los denominados colonizadores y empresas. La capitalización de ENDE, ENTEL, ENFE, YPF y el LAP. El 6 de agosto de 1993, Sánchez de Lozada tomó posesión de la presidencia con un sistema económico y político que profundizó el sistema neoliberal en nuestro país por medio de la ley capitalización que planteó como meta para generar mayores inversiones y la transferencia de tecnología del exterior. Y continuó mi compañero Ufris. Reforma educativa, el enfoque constructivista de orientación individualista de la educación. La reforma educativa fue parte de un paquete de medidas neoliberales iniciada el 7 de junio de 1994, que no logró un cambio estructural de la educación. Los principales propósitos fueron el desarrollo de una educación orientada, las necesidades básicas de aprendizaje, la intercultural y bilingüismo. Continuando con el tema, la Ley de Participación Popular. El 20 de abril de 1994, el presidente Sánchez promulga la participación popular, donde se establece que el sujeto de participación son las comunidades territoriales de base urbana o rurales de pueblos indígenas. También fortalece los instrumentos políticos, económicos necesarios para perfeccionar la democracia. También tenemos la Guerra del Agua, donde Banzer consiguió imponerse finalmente el 1 de julio de 1997 con el 22,3% sobre Juan Carlos por la MNR y Zamora por la MIR. Así también Remedios Loza Alvarado por Conciencia de Patria. Esta asegura la victoria en la valoración parlamentaria. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el intento de la reforma tributaria y el febrero negro. Bueno, el 12 de febrero del 2003, durante el mandato de Gonzalo Sánchez, junto a su vicepresidente Carlos de Mesa, hubo un movimiento de protesta encabezado por los estudiantes de la San Simón de Ayacucho, en puertas del Palacio del Gobierno. Los cuerpos de seguridad del palacio se replegaron para reforzar el motín policial.
y ante esta situación los policías militares intentaron reprimir las protestas. Esto provocó la reacción de los amotinados en inmediaciones de la Plaza Murillo en favor a los jóvenes protestantes. Bueno, como en la imagen podemos ver, dice motín policial. Esto llegaría a tener que ver el 12 y 13 de febrero, donde los policías y los estudiantes llegaron a luchar contra los militares. El 12 y 13 de febrero, varios sectores sociales manifestaron su apoyo hacia los policías y en contra del famoso impuestazo del gobierno de Sánchez de Loza. El enfrentamiento dejó muchos heridos y más de 30 muertos. El gobierno derrotado no tuvo otra que anular el mencionado impuestazo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el proyecto de enajenación del gas y la sublevación en octubre del 2003. La guerra del gas representa un cambio muy significativo en el sistema político y económico de nuestro país. El sistema capitalista había mostrado sus falencias en las crisis sociales que había provocado la crisis de la tierra, de la privatización de los recursos naturales y la demanda de una nueva asamblea constituyente, mostrando un claro panorama de no poder gobernar el país, así como la poca atención de los gobiernos neoliberales a estas demandas. El conflicto por el gas marcó el fracaso del modelo neoliberal a nuestro país. En otro punto podemos hablar sobre las intenciones de los últimos gobiernos de comerciar el gas boliviano hacia los Estados Unidos mediante un acuerdo que había sido suscrito por el presidente Jorge Quiroga Ramírez del año 2012. Se trataron de concluir en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Loza en 2003. El saldo de estos tristes días fue aproximadamente de 70 fallecidos y otras tantas decenas de heridos por el uso de armamento militar contra los protestantes. Llegaron a protestar porque querían mandar el gas por viaductos pasados por Chile para llegar a Estados Unidos, donde eso les lastimó sentimentalmente a los bolivianos porque teníamos un resentimiento contra Chile. Gracias.